La historia comienza con el protagonista despertándose sin recordar nada de sí mismo ni dónde se encuentra. Hasta se siente lleno de conocimientos y sabiduría diversos, pero sigue confuso debido a la pérdida de memoria. Al darse cuenta de su propia existencia, hasta se sorprende al no saber dónde está. El entorno consistía en piedras desnudas y habitaciones oscuras, con un círculo mágico a sus pies, dando la impresión de que tal vez hasta se encontraba en una cueva. Mientras hasta se preguntaba en su confusión, de repente apareció una voz alegre y clara sin ninguna figura visible. La voz mencionó «Bingo», lo que despertó aún más su curiosidad. El protagonista preguntó quién hablaba, y la relajada voz femenina respondió que hasta era el rey demonio Astaroth, o podría llamarse Asta. El nombre hasta le sonaba familiar, dándole un ligero recuerdo de que alguna vez pudo haber sido su nombre. Aunque pensar demasiado le dio dolor de cabeza, empezó a recordar que hasta solía ser un señor en una pequeña aldea. Cuando el protagonista confirmó que su nombre era Asta, la chica le explicó que ahora hasta era el rey demonio Astaroth, elegido por ella, la trascendental. No obstante, la chica dio libertad a Asta para que eligiera el apodo que prefiriera. La niña dijo que, Asta, podía ser un apodo para Astaroth, así que Asta podía elegir el que más le gustara. La niña preguntó alegremente, ¿cuál te gusta? Entonces, Asta eligió, Asta. La chica respondió con una sonrisa, aunque Asta no pudo verla directamente. Entonces, la niña pareció leerle la mente y le preguntó si sería mejor que se viera a la niña. Asta estuvo de acuerdo, sintiendo que la esencia de algo no residía necesariamente en su forma, pero iban a hablar de algo importante, por lo que debían sentarse frente a frente con plena atención. Leyendo la mente de Asta, la muchacha comenzó a materializarse en este mundo, creando su cuerpo. Al principio, el aire vacío se distorsionó, luego se llenó de poderosa energía. El espacio se sintió deformado y desgarrado. Aparecieron dos manos y luego una cabeza, seguidas del cuerpo de una joven de pelo plateado. La chica parecía tener entre 13 y 14 años, y parecía más una noble que una niña de pueblo. Cuando la joven se materializó frente a Asta, este observó su aspecto sencillo pero elegante. La muchacha vestía ropas sencillas, sin dibujos ni túnicas. La impresión general que daba la muchacha era más la de una belleza honorable que la de una monada. Asta la comparó con la imagen de una diosa, lo que dio lugar a un comentario en voz baja de Asta, afirmando que si había algo llamado diosa, entonces la niña sería así. La niña respondió riendo. Asta la consideraba una diosa, pero la niña se negó amablemente. Aunque la niña lo había trascendido todo, la niña afirmó que la niña no era un dios. A pesar de tener el poder de revivir, transportar o reencarnar personas, la niña no podía intervenir directamente en este mundo, lo que la hacía sentirse incompleta. Aún así, la niña se dio cuenta de que sus poderes podían hacer que los humanos la consideraran un dios. Aunque la niña ofreció su permiso para que la llamaran dios, Asta no pudo encontrar otro apodo para ella, por lo que decidió llamarla así a partir de entonces. La niña reveló su verdadera identidad a Asta. La diosa le explicó que Asta era ahora un rey demonio, uno de los 72 reyes demonio de este mundo, conocido como rey demonio Astaroth. Asta se sorprendió al saber que Asta se había reencarnado en un rey demonio. La diosa explicó que había organizado la reencarnación de Asta como rey demonio para reformar este mundo a petición de los dioses. Asta preguntó si eso significaba que Asta tenía que vivir como rey demonio a partir de hoy. La diosa confirmó que Asta tenía que hacerlo, y preguntó si Asta no quería hacerlo. Asta respondió que no era que Asta no quisiera, de hecho Asta se sentía extrañamente feliz. La diosa admitió que los otros dioses no querían darle el puesto de rey demonio a Asta porque Asta no tenía ninguna habilidad especial. Sin embargo, la diosa estaba fascinada por ciertos talentos que Asta poseía. Ese talento era su poderosa realidad. La diosa dijo que la mayoría de la gente que se despertaba en una situación como la de Asta entraría en pánico y se sentiría confusa, encontrando difícil aceptar la realidad. Sin embargo, Asta había aceptado fácilmente la realidad y se había adaptado a ella. La diosa vio esto como un talento poco común,
así que eligió a Asta para convertirse en el rey demonio tras su desafortunada muerte y lo reencarnó en este mundo. Asta expresó su interés por el nuevo mundo al que se enfrentaba, pero se sintió confuso al saber que los reyes demonio luchaban entre sí. La diosa le explicó que cada uno de los 72 reyes demonio tenía su propio ejército y control sobre las ciudades y fortalezas de este mundo. Controlan los territorios de los demás y recaudan fondos militares para fortalecer sus ejércitos y luchar contra otros reyes demonio. Hasta se asombró de que los reyes demonio, que se suponía que eran de la misma raza, estuvieran luchando entre sí. Destacó que la guerra y la competición por el dominio no era algo que solo ocurriera en su mundo. La diosa describió que la guerra era el fin de toda inteligencia que existiera, incluido su mundo. Hasta, conmocionado por la realidad, no pudo negarlo porque en su pasado, los humanos también habían participado en guerras y batallas por la tierra y el poder. La diosa pidió a Asta que reconstruyera su ejército como primer paso como rey demonio. Asta se dio cuenta de que las batallas entre reyes demonio eran parte de la realidad en ese mundo, y que Asta tenía que prepararse para competir con otros por el dominio. Asta se dio cuenta de los formidables retos a los que se enfrentaba como rey demonio. La diosa la animó no solo a trabajar bajo las órdenes de los otros reyes demonio, sino a superarlos y convertirse en el gran rey demonio superior. Asta no sintió interés en trabajar duro solo para que la diosa se sintiera orgullosa, pero también se dio cuenta de que Asta podría morir pronto. Asta estaba decidida a sobrevivir y a hacerlo lo mejor posible en una situación difícil. Asta pidió entonces información sobre sus habilidades como rey demonio. La diosa le explicó que sus habilidades consistían en comprender al enemigo y a sí misma, así como en tener una buena cabeza sobre los hombros. Entonces, la diosa comenzó un conjuro en un idioma que Asta nunca había oído antes. De repente, una enorme roca apareció a unas decenas de metros de ellos. La escena crucial fue cuando Asta, desnuda, fue retada por la diosa a romper la roca que había aparecido. Asta pregunta cómo puede hacerlo desnuda, pero la diosa le explica que Asta tiene el poder de cambiar el mundo. Si Asta actuara con el deseo de destruir la roca, entonces su deseo se haría realidad. Así que, imaginando que la piedra se hacía añicos y apretaba su mano, de repente su brazo derecho empezó a brillar con un rojo intenso. La mano de Asta emitió una llama ardiente. La energía mágica salió disparada hacia la roca, que se hizo añicos por la fuerza del puño de Asta. Asta estaba sorprendido por su nuevo poder como rey demonio Astaroth. Asta preguntó si este era su poder como rey demonio, y la diosa sonrió feliz. Solo así, Asta se convertiría en un famoso gran rey demonio. La diosa también explicó que el castillo del rey demonio donde Asta se encontraba actualmente sería su base de operaciones. Este era el lugar donde Asta comenzaría su viaje hacia su objetivo final como gran rey demonio. La diosa le explicó a Asta sobre el castillo del rey demonio. La diosa le explicó que aunque actualmente parecía una cueva deshonrosa, en realidad era el incipiente castillo del rey demonio que había surgido junto con el ascenso de Asta. La diosa enfatizó que a medida que Asta se hiciera más fuerte y capaz, podría ampliar y mejorar el castillo. La diosa explicó acerca del núcleo que formaba parte del castillo del rey demonio. El núcleo está conectado al corazón de Asta, y si el núcleo es destruido, Asta morirá y dejará de ser el rey demonio. Asta se dio cuenta de que los otros reyes demonio también tenían núcleos similares, y para ganar, Asta tendría que destruir sus núcleos, hacerlos sus subordinados a través de la diplomacia, o incapacitarlos de otras maneras. Sin embargo, la diosa le informó de que cuando Asta atacara otros castillos, su propio castillo quedaría desguarnecido. La diosa sugirió que Asta construyera ahora un ejército fuerte. La diosa le explicó que su castillo podía ampliarse y que tenía la capacidad de crear monstruos que se convertirían en el ejército de Asta. Mediante la combinación de ciertos elementos y materiales, Asta podía crear diversas criaturas para fortalecer su ejército. Mientras Asta interactuaba con la diosa para crear monstruos que la ayudaran. La diosa reveló que, aunque se suponía que no debía ayudar, hizo una excepción porque Asta era especial. Asta pidió a la diosa que creara un monstruo inteligente, teniendo en cuenta que la diosa no siempre estaría ahí para ayudarla.
Hasta mantuvo que su conocimiento del mundo anterior era sobre espadas y magia, pero allí no había señores demonio. Aunque hasta tenía conocimientos del mundo anterior y de Japón, su conocimiento del mundo en el que se encontraba era casi nulo. La diosa prometió crear el primer ser que ayudara a Asta, y como Asta no tenía preferencias, la diosa decidió crear una niña. La diosa dio un aviso cuando empezó a salir humo de la vasija. Números y letras estaban impresos en el humo, mostrando información sobre la criatura que sería creada. Asta miró las letras y los números que aparecían. La información mostrada sobre esta criatura incluía un estado sorprendente. Nombre, ninguno, rareza, leyenda rara, raza, monstruo, trabajo, secretario del rey demonio, habilidad de lucha, 121, habilidades, secretaria, criada, conocimiento, lealtad, ayuda, estrategia, política. Dewey parecía muy emocionada cuando vio el rango, Legendary. Sintió que hasta tenía suerte porque la criatura que aparecería era una de las raras. A pesar de la emoción de Dewey, Asta no estaba muy impresionada. Asta se quedó allí esperando a que apareciera su secretaria. La diosa le dijo a Asta que su secretaria pronto emergería a este mundo. Lentamente, el pálido cuerpo de una mujer comenzó a emerger de la vasija. La mujer nació desnuda y Asta tenía dudas sobre dónde debía mirar. La diosa proporcionó ropas a la recién surgida secretaria. Cuando la mujer se puso la ropa, comentó sorprendida el tamaño de sus pechos. El comentario hizo que la situación fuera incómoda, y Asta se sintió incómoda. Asta intentó mantener la calma en esta situación bastante incómoda, esperando pacientemente mientras su recién nacida secretaria se adaptaba a su nueva existencia y papel. Tras unos momentos de espera, Asta giró la cabeza. Asta se encontró frente a ella a una chica vestida de sirvienta. La muchacha aparentaba unos 15 o 16 años, con un bonito pelo plateado recogido. Asta se dio cuenta entonces de que esta chica era en realidad un ser demoníaco. La diosa señaló que la chica tenía una cola en la espalda y una marca en el muslo, marcas típicas de los seres demoníacos. Aunque Asta bromeó al preguntarle por la marca, la chica no entendió que se trataba de una broma. La chica obedeció obedientemente la orden de Asta de mostrar la marca, lo que demostraba que obedecería cualquier orden que se le diera, aunque significara ponerse en peligro. Cuando Asta nombró a la chica demonio recién creada por la diosa, Asta eligió para ella el nombre de Eva, inspirándose en un nombre que aparecía en una de las religiones del mundo que había investigado. El nombre procedía del primer personaje femenino de la historia mítica. Eva aceptó el nombre con respeto y se dio cuenta de que era el primer ser creado por Asta, aunque el proceso de creación contó con la ayuda de la diosa. Había una sensación especial de que Eva era el primer ser creado por Asta. Tras darle el nombre, Asta inició una conversación sobre las habilidades de Eva. Eva reveló que era una secretaria con amplios conocimientos, pero que no era experta en combate. Eva también tiene experiencia como sirvienta. Asta se dio cuenta de que Eva tenía un papel importante en el manejo de los asuntos domésticos, pero sus vastos conocimientos eran más importantes por ahora. Finalmente, la diosa se excusó para marcharse, indicando a Asta que ampliara su castillo y confiando en que volverían a encontrarse en cada hito que Asta alcanzara. Como gesto de despedida, Asta dio a la diosa un apretón de manos, un saludo de su viejo mundo. Aunque no era común en el mundo de la diosa, ella aceptó la oferta de un apretón de manos. Cuando Dewey se marchó, Asta se volvió hacia Eve, su nueva secretaria demoníaca. Asta entabló conversación con Eve, deseosa de iniciar una planificación estratégica aprovechando los conocimientos y habilidades de Eve en estrategia militar y política. Eve estuvo de acuerdo y dijo que antes de empezar, había una cosa que hacer, y era que Eve le sirviera hasta una taza de té. Eve regresó con un carro de plata que llevaba el equipo para preparar el té. Eve preparó meticulosamente el té con agua caliente y hojas de té, y luego sirvió una taza de té fragante y delicioso. Tras disfrutar del té servido por Eve, Asta quedó satisfecha con su excelente servicio. A continuación, Asta pasó a hablar de estrategia. Asta pidió a Eve que se centrara en sus tareas de secretaria tras la separación con Dewey.
Hasta empezó a hablar de la expansión de su castillo. Hasta preguntó a Eve por las existencias de materiales disponibles para la ampliación del castillo, y Eve le informó de que sus suministros eran limitados y poco fiables a largo plazo. Hasta pidió entonces consejo a Eve sobre cómo aumentar el suministro de materiales. Eve propuso algunas opciones convencionales, como construir nuevas granjas en el castillo, ampliar la ciudad alrededor del castillo, aumentar la población, subir los impuestos y reunir recursos mediante tropas o saqueos. Hasta consideró que esta última opción era la más expeditiva, aunque se dio cuenta de que el castillo era muy vulnerable a los ataques. Por ello, hasta decidió dar prioridad a la creación de un ejército como primer paso para proteger su castillo. Decidido a construir un ejército indomable, hasta pidió a Eve que trajera los materiales necesarios. Pocos minutos después, Eve regresó con diversos materiales que se utilizarían para el ritual de invocación, como mandrágora, escarabajo de luz, hojas de fresno, hojas del árbol del mundo y un misterioso hueso. Hasta echó los ingredientes en la olla y empezó a organizar la combinación. Cuando comenzó el ritual de invocación, empezó a salir humo de la olla y aparecieron letras que indicaban que la criatura resultante tenía un nivel de rareza de bronce raro con un poder de combate de 82. Hasta consiguió crear 30 guerreros esqueleto. Aunque los individuos tenían menor poder de combate comparado con su secretaria, Eve, su gran número le daría un poder colectivo significativo. Incapaces de hablar, los 30 soldados esqueletos solo podían permanecer en silencio mientras miraban fijamente hasta. Para empezar, hasta les dio órdenes: 10 serían estacionados en el castillo de los demonios, otros 10 serían enviados a la ciudad castillo para montar guardia, y los 10 restantes permanecerían con él como un grupo especial de trabajo para reunir materiales y llevar a cabo invasiones. Después de crear con éxito 3 golems de madera, hasta se sintió feliz con el poder que tenía su ejército. Sin embargo, como realista que era, no quería entrar en batalla de forma temeraria. Hasta decidió utilizar métodos ingeniosos para reunir los materiales que necesitaba. Hasta preguntó a Eve sobre la existencia de humanos en ese mundo y si tenían poderes que pudieran rivalizar con los reyes demonio. Eve le explicó que había humanos en ese mundo y que tenían sus propios reinos. Aunque si se unían, tal vez podrían rivalizar con los reyes demonio. Hasta también preguntó sobre la existencia de héroes. Eve confirmó que había 72 héroes en ese mundo que tenían habilidades especiales que eran efectivas contra cada rey demonio. Sabiendo esto, hasta empezó a darse cuenta de que este mundo no se limitaba solo al poder de los reyes demonio, sino que había humanos y héroes que también tenían papeles importantes. Se dio cuenta de la importancia de la información sobre enemigos y aliados, lo que concordaba con sus principios de estrategia. Hasta, con la sabiduría obtenida de sus observaciones en el mundo anterior, se dio cuenta de que a menudo los reyes demonio en el mundo del juego siempre subestimaban a los héroes y no preparaban defensas adecuadas. Incluso a menudo dejaban poderosas armas o equipamiento que eran sus debilidades justo dentro de sus castillos, y esto era a menudo explotado por los héroes para derrotarlos. Escuchando esta información, hasta comenzó a planear medidas inteligentes para lidiar con los posibles héroes de este mundo. Se dio cuenta de que había equipo secreto que posiblemente podría ser usado por los héroes para derrotar a los reyes demonio, y eso era una amenaza que no podía ser tomada a la ligera. Hasta decidió deshacerse de todo el equipo o armas que pudieran ser usadas por los héroes para debilitar su poder. Aunque Eva consideraba el equipo como un importante símbolo de poder, hasta creía que su seguridad y supervivencia eran más importantes que tal simbolismo. Hasta, con su enfoque realista, decidió tomar medidas poco convencionales para mantener su poder como rey demonio. Hasta se dio cuenta de que para competir con otros reyes demonio, hasta necesitaba usar estrategias inteligentes y efectivas, incluyendo involucrar a los héroes en la lucha entre reyes demonio. Hasta no quería estar atado a las viejas tradiciones que habían llevado a la derrota a anteriores reyes demonio. En vez de eso, hasta quería usar todas las oportunidades disponibles para asegurar su posición. Hasta entendía que la fuerza y la debilidad eran parte del juego, y hasta estaba preparado para responder a las amenazas de la manera más racional. Como tal, hasta ordenó a Eva que buscara héroes que aún fueran niños, ya que a menudo eran menos cautelosos con los reyes demonio.
Hasta no dudaba en enfrentarse directamente a tales héroes si los encontraba, algo que otros reyes demonio raramente hacían. Hasta expresó su ambición de convertirse en un rey demonio que no estuviera limitado por la moralidad o la bondad. En cambio, hasta se identificaba con figuras históricas que usaban métodos no convencionales para ganar poder. Hasta quería utilizar estrategias realistas que implicaran no solo el combate directo, sino también el conocimiento político y la astucia. Hasta planeó un plan que utilizaba la información recopilada por Hebe sobre los países circundantes, los nobles e incluso el rey demonio más débil cercano a su territorio. Hasta quería utilizar las fortalezas más pequeñas y explotar las debilidades existentes para obtener una ventaja. Hasta reveló un audaz plan que dependía de que se cumplieran 3 condiciones. En primer lugar, hasta tenía que tener el ejército más débil entre todos los reyes demonio. Aunque esa era la realidad, hasta prefirió sentirse orgulloso de su débil posición, ya que su ejército acababa de formarse. En segundo lugar, el rey demonio al que hasta se enfrentaría tenía que ser débil. Hasta buscó un oponente que estuviera en una posición similar a la suya, o incluso más débil. Hasta encontró a Sabnak como el oponente perfecto porque estaba entre los más débiles de los 72 reyes demonio. En tercer lugar, era necesario un país humano alrededor de su territorio. Hasta eligió la finca del conde Ismalia para su plan. Aunque no era un país, el territorio era lo suficientemente débil como para ser blanco de su ataque. Aunque su plan parecía ir perfectamente, hasta era consciente de que hacer demasiado ruido podría desencadenar una invasión masiva de la nación humana. Hasta no estaba interesado en la dominación del mundo en este momento, sino que su objetivo era matar a otros reyes demonio para aumentar su poder. Hasta compartió su visión estratégica con Hebe, y Hebe apoyó plenamente el plan comprometiéndose a preparar el ejército de Astaroth, el ejército que hasta utilizaría para ejecutar su estrategia. En este caso, aunque su plan parecía arriesgado y agresivo, hasta permaneció centrado en su objetivo a corto plazo de dar pasos inteligentes para aumentar su poder en el mundo del rey demonio. Hasta se dio cuenta de que para llevar a cabo su plan necesitaba más personal, especialmente espías. Hasta utilizó la botella Klein y su magia para crear espías en forma de limos. Los Laims son conocidos como los monstruos más débiles, pero para el papel de un espía, la fuerza física no es la principal prioridad. Los Laims tienen la habilidad de disfrazarse y reunir información, así como una buena velocidad de pensamiento. Hasta creó 2 Laims que enviaría al castillo del rey demonio Sabnak y al territorio de la condesa Ismalia. Hasta instruyó a los Laims para que difundieran rumores de que Astaroth era un rey demonio débil y tímido, que en realidad quería unir fuerzas con los demás para evitar conflictos. El plan era animar a los otros reyes demonio o a la condesa Ismalia a enviar enviados o obligar hasta a pagar tributo. Como estaba planeado, este rumor funcionó. Pocos días después, llegaron los enviados humanos. Este era el resultado que hasta quería. A través de su plan de difundir rumores de opinión, consiguió provocar la reacción que esperaba de sus oponentes, ya fuera el envío de enviados o presiones para reforzar su posición. Hasta se enfrentó al mensajero del conde Ismalia, que le pidió que le rindiera homenaje en señal de honor. Supuestamente, este tipo de petición normalmente haría enfadar a otro rey demonio, pero hasta, en su lugar, bajó la cabeza con una oferta de servir al conde dando la mitad de los impuestos que hasta recaudase. En un ambiente más amistoso, hasta organizó un banquete para agasajar a los enviados del conde. Hasta también convocó a un súcubo de la botella de Klein para entretener a los invitados. Cuando el enviado estaba medio borracho, le hizo la promesa hasta de que el conde protegería su territorio. Sin embargo, durante la conversación, hasta mencionó que su vecino rey demonio, Sabnak, pretendía atacarle porque él había rechazado una petición similar de Sabnak. Esto enfureció al enviado del conde, ya que Sabnak había reunido sus tropas para atacar a Hasta. Hasta desempeñó un papel para ganarse el apoyo del conde Ismalia y difundió información que creó tensión entre él y Sabnak. Hasta pidió ayuda al enviado del conde para hacer frente a la amenaza de ataque de Sabnak, pero en realidad, hasta planeaba crear un conflicto entre el ejército del conde y el de Sabnak. Hasta utilizó la situación para mostrar pseudo lealtad a Sabnak,
mientras se presentaba como un rey demonio oprimido por el conde Ismalia. Hasta utilizó elaboradas estrategias diplomáticas para instigar el conflicto entre ambas partes, con el objetivo de aprovechar las debilidades que surgieron de la batalla entre sus ejércitos. En esta sección, se produjo un enfrentamiento entre el rey demonio Sabnak y el conde Ismalia desencadenado por la información difundida por Astaroth. Ambos bandos se dirigieron al campo de batalla que había sido informado como un lugar cercano al castillo de Astaroth. Sabnak e Ismalia se sintieron insultados y provocados por el otro bando, y la batalla estalló sin planes de retirada. Ambos mostraron su ira y determinación para demostrar su poder y autoridad como líderes. Astaroth observó la batalla con una sonrisa, dándose cuenta de que ambos bandos estaban enzarzados en una lucha inútil que solo les debilitaría. Astaroth se dio cuenta de que sus actitudes orgullosas no harían más que debilitar a su propio ejército. Astaroth reveló su plan a Ebe, que consistía en atacar el castillo del rey demonio Sabnak mientras su ejército estaba inmerso en una batalla contra las fuerzas del conde Ismalia. Astaroth afirmó que nunca había hecho una alianza con Sabnak y que no le había pedido ayuda, por lo que planear este ataque no podía considerarse una traición, sino un acto de astucia. Astaroth creía que ahora que las tropas de Sabnak estaban inmersas en la batalla, las defensas de su castillo serían menos seguras. Hasta planeaba atacar el castillo con la ayuda de los 3 golems de madera que hasta había creado previamente. Aunque Ebe estaba preocupada por las defensas del castillo de Astaroth, este creía que su presencia allí tendría poco efecto sobre las defensas del castillo. Astaroth afirmó que las defensas actuales de su castillo eran insignificantes y le dijo a Ebe que no había necesidad de preocuparse. El planteamiento de Astaroth parecía atrevido, quizá incluso demasiado temerario para Eva. Sin embargo, Astaroth confiaba en que este ataque tendría éxito basándose en su análisis de la situación. Ebe se ofreció a unirse a la batalla, revelando que Ebe también tenía la habilidad de luchar y poseía habilidades de estrategia que podrían ser útiles en el campo de batalla. Aunque al principio Astaroth se mostró reacio a llevar a Ebe, hasta accedió a que se uniera a la batalla, pero con la advertencia de que Ebe no sacrificara su vida en vano. Astaroth y Ebe llegaron al castillo del rey demonio Sabnak, custodiado por varios kobolds. Los kobolds son criaturas mitad humanas, mitad perros que montan guardia en el castillo. Les sorprendió la llegada de Astaroth y dudaron de su identidad como rey demonio. Cuando los kobolds mostraron su incredulidad ante la identidad de Astaroth, este empezó a dar respuestas inesperadas. Astaroth imitó el papel de un partidario de Sabnak, diciendo que Astaroth traía tributo a Sabnak como un honor. El kobold pidió el tributo con entusiasmo, esperando carne a cambio. Sin embargo, Astaroth contraatacó con la inesperada amenaza de que se convertirían en tributos, destruyéndolos con su magia. Hasta utilizó una magia, meteoro, extremadamente poderosa, haciendo que un meteoro cayera del cielo a una velocidad aterradora y destrozara los muros del castillo de Sabnak. Esto demostró a los kobolds, y quizás también a Sabnak, que Astaroth no venía como un débil aliado o atacante. En su lugar, hasta llega como un poderoso enemigo, usando su poder para sorprender y amenazar. Esta acción también muestra al lector los poderes mágicos que Astaroth posee y su habilidad para manipular situaciones con su destreza. Tras manipular con éxito a los kobolds con su magia, Astaroth penetra con su fuerza en las defensas del castillo de Sabnak. Tras hacer que los muros se desmoronen y asustar a los kobolds de guardia, hasta los elimina rápidamente sin necesidad de mostrar excesiva crueldad. Tras derrotar a los guardias de la puerta y abrir una brecha en la muralla, Astaroth dio órdenes a Ebe de enviar golems de madera al castillo. Astaroth explicó que los golems no necesitaban órdenes demasiado detalladas, solo dejar que crearan el caos dentro del castillo y atrajeran la atención del enemigo. Astaroth ordenó entonces a Ebe que enviara a Orcus a robar el almacén. Hasta dijo que los Orcus son codiciosos por naturaleza y tienen instinto para los tesoros y experiencia en el robo. A diferencia de los golems, los Orcus tampoco necesitan órdenes detalladas. Astaroth se dio cuenta de que el golem de madera que hasta había enviado al castillo de Sabnak estaba rodeado de goblins y Orcus enemigos. Estaban en peligro, amenazados por más enemigos. Astaroth sintió la necesidad de proteger a los golems como su amo.
Para salvar la situación, Astaroth utilizó su magia para dar vida al ejército de esqueletos que hasta había traído consigo en el carro. Aunque volvieron a la forma humana, no volvió a crecer carne en sus esqueletos. Aunque los esqueletos eran monstruos débiles, no temían a la muerte porque ya estaban muertos. Usando su magia, Astaroth controló sus movimientos. Estos esqueletos empezaron a atacar ferozmente al enemigo, desorganizando las filas del ejército enemigo y causando el pánico. Con la ayuda de su magia y de ataques elementales como bolas de fuego, lanzas de hielo y cuchillos de viento, consiguieron desmoralizar al enemigo y huir del castillo. Tras conseguir sembrar el caos en el castillo de Sabnak y derrotar al ejército enemigo con la ayuda de su magia, Astaroth ordenó a Ebe que cogiera los materiales y el botín y tomara el mando de los Orcos, para después regresar al bosque del que procedían. Astaroth también le dijo a Ebe que si hasta no regresaba en poco tiempo, esto significaría el fin del ejército de Astaroth, y Ebe podría dar el botín a cambio de retirarse a los Orcos. Aunque Ebe estaba preocupada por este plan, Astaroth aún creía en sus posibilidades y demostró su creencia mostrando su habilidad mágica. Hasta lanzó una bola de fuego que hizo rebotar a los kobolds con un salto de fuego. Cuando Eva tomó el mando, Astaroth utilizó todo su poder y magia sin salvar nada. Hasta se dio cuenta de que el éxito de este plan era crucial para él, y un fracaso significaría su fin. Tras lanzar un ataque mágico que agotó su energía, hasta dio la señal de retirada. El ejército de esqueletos estaba casi eliminado, y solo quedaba en pie un golem de madera. Sin embargo, el golem protegió a Astaroth del ataque de un arma ballesta, y murió en el proceso. Aunque su ejército fue diezmado, Astaroth se sintió agradecido por su lealtad hasta el final. Tras atacar con éxito el castillo de Sabnak, Astaroth se reunió con Ebe y los Orcos en el bosque antes de regresar a su castillo. En el camino de vuelta, recibieron un informe de su espía, el Limo, de que Sabnak estaba de camino a casa. Astaroth se dio cuenta de que Sabnak se pondría furioso cuando se diera cuenta de lo que había pasado, y hasta tuvo que hacer los preparativos para la llegada de Sabnak. Cuando llegaron al castillo, recogieron el botín traído por los Orcos en el almacén. La mayoría de los tesoros fueron guardados en las bóvedas del palacio para su posterior uso en el desarrollo de la ciudad. Sin embargo, entre los tesoros había objetos que tenían valor artístico o histórico y eran difíciles de convertir en dinero. Eva identificó uno de estos objetos como una espada japonesa. Astaroth se sorprendió de la presencia de estas espadas japonesas porque eran similares a las de sus recuerdos. Aunque hasta tenía recuerdos de su investigación e interés por estas espadas en el mundo anterior, le sorprendió encontrarlas en el mundo en el que se encontraba ahora. Ebe proporcionó información de que las espadas japonesas se exportaban a veces desde una isla del este y eran valoradas como obras de arte por los nobles. Incluso algunos reyes demonio usaban las espadas en batalla. Astaroth descubrió que las espadas japonesas encontradas eran artefactos de otro mundo. Hasta podía sentir la diferencia de olor entre los materiales del mundo en el que estaba ahora y los de su mundo natal. Ebe explicó que tales artefactos aparecen a menudo en su mundo, y tienen un poder extraordinario, convirtiéndose a menudo en un símbolo de alto estatus para muchas personas. Cuando Ebe mencionó que los artefactos, varados, también podían utilizarse como materiales para la invocación, Astaroth se interesó. Ebe mencionó la invocación de espíritus, en la que, introduciendo el artefacto en una botella Klein, se podía invocar al espíritu del propietario original. Aunque Astaroth estaba dispuesto a intentarlo, Ebe le advirtió sobre la posibilidad de que los héroes invocados tuvieran sus propios deseos. Existía la posibilidad de que se opusieran al invocador. Astaroth no estaba muy preocupado por este riesgo, pensando que si hasta no podía controlar a un héroe, hasta podría no ser digno de ser un poderoso rey demonio. Descubrieron que los artefactos que estaban usando tenían una aura mucho más poderosa y noble que de costumbre, probablemente porque habían realizado con éxito la invocación de espíritus que les permitía invocar héroes o dioses. Ebe informó a Astaroth que los héroes tenían una clasificación exclusiva de 6 estrellas, también conocida como Dios raro. Sin embargo, a pesar de su poderosa fuerza, el estatus y las habilidades de los héroes no serían aparentes hasta que estuvieran en el campo de batalla.
Astaroth decidió usar a los héroes invocados como comandantes de su creciente ejército. Aunque Eve advirtió que los héroes tenían voluntad propia y podrían no ser completamente leales, Astaroth confiaba en que como rey demonio, hasta sería capaz de controlar cualquier situación. Una vez completado el proceso de invocación, una silueta humana emergió de la botella de Klein. Astaroth se dio cuenta de que el héroe que habían invocado parecía estar muy obsesionado con la batalla. El hombre tenía una expresión poco amigable y parecía enojarse fácilmente, pero no bajaría la guardia en el campo de batalla. Astaroth se enfrentó a un samurái llamado Hijikata Toshizo a quien hasta invocó a través de la invocación de espíritus. Astaroth intentó impresionar a Hijikata Toshizo como un arrogante y altivo rey demonio, con la esperanza de aliviar la tensión previa. Sin embargo, Hijikata Toshizo no se dejó impresionar y, en su lugar, replicó en un tono lleno de juicio. Hijikata Toshizo relató que Hijikata Toshizo debería haber muerto en la batalla anterior. Hijikata Toshizo se siente extraña por estar viva y presente en un lugar que es nuevo para ella. Sin embargo, Hijikata Toshizo está dispuesta a ayudar a Astaroth si este es su destino. Para probar la firmeza de Astaroth, Hijikata Toshizo le desafió amenazándole con atacarle si Astaroth se movía lo más mínimo. Astaroth aceptó este desafío con calma y permaneció donde estaba mientras Hijikata Toshizo blandía su espada, intentando poner a prueba la decisión y el valor de Astaroth. Finalmente, tras unos segundos de tensión, la espada de Hijikata Toshizo atravesó el cuello de Astaroth con solo unos milímetros de separación. Esta fue una prueba de valor para Astaroth para demostrar que hasta no se movería ni en las situaciones más extremas. En esta escena, Astaroth logró convencer a Hijikata Toshizo, un héroe que hasta invocó a través de la invocación de espíritus, para que se convirtiera en el comandante principal de su ejército. En su conversación, Astaroth muestra que hasta no teme enfrentar amenazas, lo que eventualmente obtiene el reconocimiento de Toshizo. Astaroth intenta persuadir a Toshizo para que se una a su ejército afirmando que hasta confía en que Toshizo no le hará daño. Astaroth ve que Toshizo no tiene intenciones asesinas, solo busca un lugar donde morir. Hasta también destaca que Eve, que está detrás de Toshizo, la matará inmediatamente si Toshizo hace algo extraño. Tras su conversación, Toshizo acepta formar parte del ejército de Astaroth como comandante. Astaroth valoraba mucho las habilidades de Toshizo como buen soldado y comandante. Astaroth confiaba en que la presencia de Toshizo haría a su ejército más fuerte y organizado. Con la incorporación de Toshizo, el ejército de Astaroth contaba por fin con una estructura y un liderazgo sólidos. Toshizo es considerada muy valiosa por su valor, capacidad de lucha y sabiduría en la batalla. Astaroth y Eve discutieron la muy probable situación a la que se enfrentaban con el inminente ataque de Sabnak, que se sentía humillado y obligado a lanzar un contraataque. Aunque habían tomado medidas para preparar a sus tropas con el nuevo comandante, Hijikata Toshizo, se dieron cuenta de que la batalla con Sabnak llegaría en un futuro no muy lejano. Astaroth reconoció que un contraataque de Sabnak llegaría casi con toda seguridad. Hasta comprendió que Sabnak lanzaría un ataque para restaurar su empañada imagen tras el anterior ataque de Astaroth. Ambos se dieron cuenta de que el retraso de Sabnak en lanzar un ataque solo provocaría la desconfianza de sus propias tropas. Eve señaló que no debían subestimar la fuerza o la ambición del oponente, especialmente porque Sabnak es conocido como el rey demonio que confía en su reputación de guerrero fuerte. Hasta notó que Sabnak era del tipo que se preocupaba más por el valor personal y la credibilidad en comparación con acciones más prudentes. Astaroth subrayó su creencia de que Sabnak no esperaría demasiado para lanzar un ataque. Hasta se dio cuenta de que el orgullo personal y la reputación de Sabnak le llevarían a actuar de inmediato. Se dieron cuenta de que tenían poco tiempo para prepararse antes de que Sabnak tomara sus contramedidas. Astaroth había ideado una estrategia que consistía en dejar que Sabnak les rodeara dentro del castillo, utilizando el foso que habían cavado como defensa. Sin embargo, Hasta también planeaba atraer a Sabnak hacia el interior del castillo y atacarlo cuando Sabnak estuviera más débil. Toshizo reconoció la fuerza de la estrategia, pero se dio cuenta de una gran debilidad: dividir el ejército en dos mitades requería dos comandantes. Astaroth se dio cuenta de que su dependencia de Toshizo le hacía vulnerable,
ya que no tenía forma de hacer frente a una posible traición por parte de Tozizou. Astaroth reconoció que su plan no seguía el método o la estrategia habituales, y que hasta prefería ignorar el enfoque ortodoxo. Tozizou interpretó que la confianza de Astaroth en ella se debía simplemente a que no había otra opción. Tozizou expresa sus dudas sobre las intenciones y la disposición de Astaroth ante su posible traición. Tozizou pregunta si Astaroth realmente le proporcionará el mejor lugar para morir, refiriéndose a su anterior experiencia con la muerte. Astaroth prometió a Tozizou que hasta le proporcionaría un lugar más grandioso y emocionante para morir, superando su experiencia anterior. Hasta promete una guerra que sacudirá su mundo, aunque Tozizou se muestra bastante escéptica ante estas promesas. Astaroth y Tozizou se preparaban para hacer frente al ataque del ejército de Sabnak, compuesto por unos 200 soldados, en su mayoría kobolds. Astaroth observó que el número de tropas enemigas era mucho menor de lo que hasta había esperado. Astaroth indicó que Sabnak podría haber perdido muchas tropas en la batalla con el conde Ismalia, y hasta también se refirió a la pérdida de materiales de Sabnak debido a las acciones de un ladrón, que no mencionó explícitamente. Astaroth y Tozizou consideraron la posibilidad de ganar la batalla sin utilizar el plan secreto de Astaroth mencionado anteriormente. Astaroth expresó su esperanza de que pudieran ganar la batalla sin tener que depender del plan secreto. Astaroth también admitió que hasta en realidad quería llevar a cabo un ataque dividido en 3 pequeños grupos y atacar de nuevo el castillo de Sabnak. Sin embargo, debido al limitado número de sus tropas, esta no era una opción viable. La batalla entre las tropas de Sabnak y las tropas de Astaroth estaba en marcha. Astaroth observaba la batalla a través de la magia Farsight desde su trono. El ejército de Sabnak intentó atacar el castillo de Astaroth. Lucharon valientemente y algunos de ellos consiguieron romper las defensas del ejército de esqueletos y orcos de Astaroth. Viendo que la situación se volvía precaria, Astaroth tenía un plan de respaldo. Astaroth tenía una unidad de espectros, criaturas mágicas que solo podían ser heridas por armas y magia. Astaroth los colocó como unidad de ataque en la retaguardia, listos para luchar si el enemigo lograba penetrar la línea defensiva. Más tarde, el ejército de Sabnak, que consiguió salir de la trinchera y atravesar la línea defensiva, no tenía forma de luchar contra los espectros de Astaroth debido a la falta de armas mágicas. En un abrir y cerrar de ojos, los espectros aniquilaron sin dificultad a las tropas enemigas, en su mayoría kobolds. De repente, sin embargo, las defensas de Astaroth fueron destrozadas por un lado. Astaroth se sorprendió al ver aparecer allí a un hombre corpulento con cabeza de león, probablemente el propio Sabnak. Sabnak portaba una gran espada y, de un solo golpe, consiguió matar a uno de los espectros de Astaroth. La situación se volvió más peligrosa cuando la línea defensiva de Astaroth fue penetrada por Sabnak, que pudo matar al espectro fácilmente. Esto demuestra que Sabnak tiene una fuerza y unas habilidades que pueden superar lo que Astaroth esperaba. Ahora, la situación se volvió cada vez más precaria para Astaroth y su ejército. Astaroth llegó a la conclusión de que la gran espada usada por Sabnak podría haber sido imbuida con magia. En este momento, la fuerza individual de Sabnak como rey demonio y su comandante se hizo evidente. Aunque Eve aconsejó a Astaroth que liderara su ejército y luchara contra Sabnak, a Astaroth le resultó difícil hacerlo porque quería reducir las pérdidas de su ejército. Aunque su ejército estaba formado por monstruos que no tenían voluntad propia, Astaroth se sentía responsable de su seguridad. Sin embargo, esta batalla no era solo para derrotar a Sabnak. Astaroth también se dio cuenta de que una gran derrota en esta batalla podría dejarlo vulnerable a los ataques del conde Ismalia y los otros reyes demonio. Astaroth que se enfrentaba a una batalla contra Sabnak, el poderoso rey demonio. Aunque al principio las cosas parecían caóticas en el frente, con espectros y kobolds luchando entre sí, la batalla se volvió cada vez más seria cuando Astaroth llegó al campo de batalla. Mientras los espectros controlados por Eve habían atacado con éxito al ejército de Sabnak, comenzó la batalla entre Astaroth y Sabnak. Cuando Sabnak y Astaroth se enfrentaron, entablaron una conversación que incluía sus diferentes principios y puntos de vista.
Astaroth, que parecía estar relajado y bromeando en medio de la lucha, mostró su inusual porte y se mostró en ocasiones autodespreciativo en presencia de Sabnak. La batalla entre ambos no solo se centró en la fuerza física o las habilidades de combate, sino también en la diferencia de su poder mágico y su enfoque estratégico de la lucha. Sabnak se basó en su habilidad con la espada, mientras que Astaroth utilizó una combinación de sus habilidades mágicas y físicas. Astaroth reveló su ingenio creando una ilusión de sí mismo, haciendo caer a Sabnak en una trampa. Cuando Sabnak envió rápidamente su ataque con la espada, se dio cuenta inesperadamente de que solo era la ilusión de Astaroth. Sabnak no tardó en darse cuenta del fallo de su ataque. Astaroth aprovechó la situación para atacar disfrazado, pero Sabnak, con unos reflejos increíbles, consiguió esquivar el ataque. Sabnak demostró su increíble fuerza con su ataque que destruyó su entorno. Sin embargo, Astaroth no se rindió. Hasta se dio cuenta de que no sería capaz de derrotar a Sabnak en una lucha 1 contra 1. Así que hasta utilizó sus poderes mágicos lanzando ataques mágicos contra Sabnak, al tiempo que pedía refuerzos al ejército de Orcus restante. Aunque Sabnak tenía ventaja en el combate directo, Sabnak empezó a luchar contra los ataques mágicos lanzados por Astaroth y la protección proporcionada por el ejército de Orcus. Su fuerza en el duelo no se ponía en duda, pero hacer frente a los ataques a distancia y a la magia no era su punto fuerte. Aunque Astaroth consiguió ponerle las cosas bastante difíciles a Sabnak con sus ataques mágicos y los refuerzos Orcus, Sabnak demostró su gran inteligencia táctica. Sabnak reveló que conocía los puntos débiles de las defensas del castillo de Astaroth. Aunque el foso que Astaroth excavó era bastante impresionante, la parte trasera del castillo estaba desprotegida. Sabnak reveló con confianza que tenía unidades ocultas listas para atacar por detrás. Astaroth empezó a darse cuenta de su error estratégico. Su castillo estaba desprotegido por la retaguardia, y si el enemigo entraba por ese lado, todo habría acabado. Sabnak reveló su plan de enviar a su ejército de élite, los altos kobolds, para atacar la parte trasera del castillo de Astaroth y destruir el núcleo de Astaroth, lo que significaría la derrota para Astaroth. Sin embargo, Astaroth tenía un plan sigiloso mucho más inteligente. Astaroth explotó una debilidad en la magia de reconocimiento de Sabnak que le permitía ver imágenes con retraso. Con su experiencia en magia, Astaroth reveló que las imágenes mostradas por Sabnak tenían un retraso, dándole tiempo para anticiparse al ataque que se avecinaba. Astaroth usó su propia magia para reemplazar la imagen mostrada por Sabnak con una imagen más precisa. Y en ese preciso momento, cuando los altos kobolds de Sabnak se dirigían hacia la puerta trasera, se metieron sin saberlo en el agujero que Astaroth había cavado frente a la puerta. La reacción de Sabnak fue dramática. Sabnak estaba conmocionado y emocionalmente provocado, sintiendo una profunda rabia ya que el plan de Astaroth había conseguido confundirle y enfadarle. Por otro lado, Astaroth sintió una inmensa satisfacción por el éxito de su plan. Era como un momento cumbre de felicidad que solo podía sentirse después de ejecutar con éxito un plan. Astaroth sabía que Sabnak no tenía otra opción que tomar su cabeza para mantener su poder sobre su ejército. La mirada furiosa de Sabnak indicaba su inminente ataque. Sin embargo, en esa precaria situación, Tosizou, un guerrero considerado legendario, acudió a proteger a Astaroth. Tosizou fue capaz de resistir el ataque de Sabnak con su increíble habilidad. Su espada resistió el devastador ataque de Sabnak, demostrando su fiabilidad y su habilidad como guerrero sin igual. Aunque la posición de Astaroth se vio amenazada, Tosizou emergió como una figura que no solo era leal, sino que también poseía habilidades extraordinarias en la batalla. Esta batalla muestra las diferentes cualidades y características entre Sabnak y Tosizou. Sabnak arde de rabia y de un gran deseo de matar, mientras que Tosizou mantiene la calma, demostrando una habilidad artesanal y una actitud de honor y lealtad hacia Astaroth. La batalla entre Hikata Tosizou y el rey demonio Sabnak muestra las excepcionales habilidades en combate de ambos personajes. A pesar de sus diferentes armas y orígenes, ambos tienen casi las mismas habilidades de combate. El combate entre ambos fue una exhibición deslumbrante, en la que cada uno de sus movimientos mostró una gran habilidad en el uso de sus respectivas armas.
En cuanto a las armas, sus combates estuvieron casi igualados. Era su habilidad como guerreros la que estaba casi igualada. Toshizo y Sabnac se enfrentan espada contra espada, dando lugar a una serie de movimientos que muestran la gran habilidad de ambos bandos. Aunque parecían igualados, en realidad había una pequeña diferencia. Estas pequeñas diferencias, que no se notan al principio, empiezan a hacerse notar en el combate entre los expertos. Y Hikata Toshizo comenzó a dominar. Sabnac era constantemente empujado hacia atrás. Cuando Toshizo consiguió lesionar la mano de Sabnac, el combate entró en una nueva fase. Para Sabnac, esto supuso una tremenda humillación. Sabnac nunca había recibido una herida desde que comenzó este combate. Para un rey demonio, esto era una vergonzosa desgracia. Si Sabnac se estuviera enfrentando a otro rey demonio, quizás esto no sería tan humillante. Pero enfrentarse a un héroe y un hombre pequeño, esto era algo muy vergonzoso para él. En medio de una feroz batalla entre Hikata Toshizo y el rey demonio Sabnac, la situación cambió repentinamente. Sabnac sintió que si sobrevivía a esta batalla, sus subordinados le matarían. Para evitar ese destino, sintió la necesidad no solo de matar a Toshizo, sino también al rey demonio Astaroth. Con eso, Sabnac sacó una bola de cristal del bolsillo de su camisa. Este cristal estaba sellado con magia en su interior. Los cristales que había usado antes solo tenían la capacidad de ver de lejos, una magia simple. Sin embargo, este era diferente. Este cristal tenía un Majin sellado en su interior. Un monstruo de fuego conocido como Ifrit. Si lo invocaba, este pequeño guerrero sería destruido de un solo golpe. Sin dudarlo, Sabnac arrojó el cristal al suelo, frente a los pies de Toshizo. El cristal se hizo añicos y la temperatura a su alrededor aumentó de repente. Un círculo mágico de llamas apareció a sus pies, y un monstruo con el cuerpo en llamas comenzó a aparecer. El monstruo agarró el cuerpo de Toshizo e intentó quemarla. Aunque Toshizo se quejó, no gritó. Su recelo era fuerte y su orgullo demasiado grande. Aunque su oponente utilizó trucos astutos, no maldijo ni pidió ayuda. Después de que Toshizo sobreviviera al ataque de Ifrit, Sabnac no tenía intención de echarse atrás. Con su espada gigante, estaba a punto de atacar al debilitado Toshizo. Sin embargo, Astaroth utilizó inmediatamente su poder mágico, usando el teletransporte, para aparecer entre ellos, bloqueando el ataque de Sabnac con su poder mágico. Se oyó un estruendo cuando la espada de Sabnac se encontró con el poder mágico de Astaroth, cogiendo por sorpresa a Sabnac, que nunca imaginó que Astaroth sería capaz de bloquear su ataque con sus propias manos. Durante su conversación, Astaroth desafió a Sabnac, expresando su creencia de que su magia era más poderosa que la del Ifrit invocado por Sabnac. Sabnac, sorprendido y furioso, negó la afirmación. Astaroth comenzó entonces a recitar un poderoso hechizo mágico, preparándose para un ataque de fuego infernal. Aunque el hechizo era en realidad solo un nivel intermedio de magia, su poder podía ser inmenso dependiendo de la fuerza del portador. Con la fuerza suficiente, esta magia podía rivalizar con el poder del magma de un volcán. Sabnac, el rey león, intentó sobrevivir al ataque del fuego infernal de Astaroth. Incluso con su fuerte cuerpo, no pudo resistir el poder de la magia. Gritos de muerte salieron de su boca mientras moría abrazado por la magia que lo destruía. Sabnac intentó correr durante un rato como una bola de fuego, pero no pudo extinguir las llamas que le abrazaban. Finalmente, dejó de moverse. Sin embargo, las llamas de la magia, fuego infernal, continuaron quemándole y abrazándole hasta que quedó reducido a cenizas. La feroz lucha contra Sabnac, el rey león, terminó con la victoria de Astaroth. Tras finalizar la lucha, Hikata Toshizo, que sobrevivió al ataque de Ifrit, acudió a Astaroth. A pesar de estar gravemente herido, Toshizo dio las gracias a Astaroth por haberle salvado del astuto ataque. Aunque Toshizo confiaba en su superioridad en la espada, sentía que Sabnac tenía una fuerza ilimitada y un cuerpo muy resistente. Sin embargo,
Tosizou también reconoció que la fuerza de Astaroth era extraordinaria. Tosizou apreció la lucha de Astaroth y sintió que no había necesidad de venir a luchar si sabía que Astaroth tenía una fuerza tan grande. Aún así, Astaroth expresó su deseo de que sus soldados lucharan por él. Tosizou comprendió que aunque el poder de Astaroth era increíble, aún tenían un ejército limitado. La batalla contra Sabnak, el Rey León, había terminado, y Astaroth, a pesar de su victoria, se dio cuenta de que sus fuerzas subordinadas seguirían siendo necesarias durante mucho tiempo. Aunque Astaroth esperaba poder contar algún día por completo con su ejército, actualmente prefería esconderse en el interior de su castillo mientras planeaba desde allí sus oscuras estrategias. Astaroth y Tosizou, a pesar de no tener un apretón de manos tradicional en su cultura, aún entienden el significado detrás del acto. Aunque no estaban seguros de si crecería una amistad entre ellos, disfrutaban de su tiempo juntos, bebiendo vino juntos después de la batalla, algo que sentían como el mayor lujo que se podía disfrutar en este mundo. Disfrutaban de estar juntos, aunque sus vidas estuvieran en el campo de batalla. El diario del mayordomo jefe del ejército de Astaroth describe el sorprendente viaje desde la llegada del maestro Astaroth. Aunque al principio no conocía este mundo, se adaptó rápidamente. Su porte y elegancia atrajeron la atención de los monstruos femeninos del castillo, especialmente de las súcubos que mostraron interés por Astaroth. El mayordomo sintió la necesidad de aumentar la seguridad en torno a su dormitorio. Lo más sorprendente era la mentalidad de Astaroth. Aunque era el rey demonio más débil entre los 72 reyes demonio, se las arregló para destruir a los reyes demonio más fuertes en solo una semana. Fue capaz de apoderarse de tesoros y expandir su ejército rápidamente. Fingiendo respeto por la condesa Ismalia y fingiendo servir al rey demonio Sabnak, Astaroth atacó con éxito la base de Sabnak mientras manipulaba a ambas partes enfrentadas. Todo fue como la seda, y el mayordomo no tuvo motivos para quejarse. Después de eso, Astaroth inmediatamente hizo su movimiento. Envió tropas a atacar el castillo de Sabnak, tomó los tesoros y materiales restantes, y con decisión, el castillo fue destruido. Su rápida acción y decisiva decisión hicieron que triunfara en poco tiempo, causando la admiración incluso del mayordomo que era una base de datos andante. Un logro sin precedentes en su mundo. Esta decisión suya confundió a la mayoría de los monstruos, pero Astaroth declaró firmemente que hasta no podía proteger los dos castillos con su poder de batalla actual. Hasta también declaró que no estaba interesado en piedras y castillos, pero hasta quería traer a la gente del pueblo de Sabnak con él al castillo de Astaroth. La decisión de traer gente de la propia ciudad de Sabnak fue sorprendente, porque en su mundo, los residentes de los alrededores del castillo del rey demonio eran normalmente considerados sin más valor que la mano de obra. Sin embargo, Astaroth consideraba a estos residentes como parte de su riqueza. Fueron obligados a trasladarse al castillo de Astaroth, pero se les permitió conservar sus pertenencias y su estatus de ciudadanos corrientes, no de esclavos. Este acto de Astaroth fue extraordinario y constituyó una excepción entre los 72 reyes demonio. Hasta trataba a la gente de Sabnak más como ciudadanos que como esclavos, respetando su propiedad y utilizando los impuestos de su trabajo para el funcionamiento de su castillo. Esto no era habitual en un mundo en el que los esclavos solían considerarse una prebenda que un rey tenía tras hacerse con el control de un territorio. Esto demuestra la singular actitud de Astaroth, que evitaba el uso de esclavos y los consideraba ineficaces. Fue Astaroth quien mostró una inusual preocupación por el bienestar y la mejora de las vidas de los residentes, lo cual era una acción inusual para un rey demonio. Hasta decidió centrarse en el bienestar de la población, en lugar de priorizar la defensa del castillo o la expansión del ejército. Esto creó tensiones con Eve, su consejera, que se inclinaba más por la estrategia militar y la fuerza de las tropas. Astaroth decidió ampliar la ciudad y crear un entorno de trabajo decente para los residentes que se trasladaron desde la ciudad de Sabnak. Aunque Eve sugirió utilizar recursos para reforzar las defensas del castillo y ampliar el ejército, Astaroth optó por centrarse en el bienestar de su pueblo como máxima prioridad. Los esfuerzos de Astaroth consistieron en construir una ciudad que fuera cómoda para una gran variedad de criaturas, incluidos demonios, monstruos, humanos y semihumanos.
Mientras que la tradición suele hacer hincapié en la defensa y la seguridad del castillo, Astaroth se centró más en el desarrollo económico y el bienestar social. Astaroth decidió crear una ciudad con una infraestructura más eficiente, favoreciendo los caminos rectos y fáciles de recorrer frente a los sinuosos. Esto iba en contra de la práctica común de dar prioridad a las defensas de los castillos y las barreras contra los enemigos. Hebe, consejera de Astaroth, se mostró preocupada por esta decisión, especialmente por la implicación de Hijikata Toshizo en la planificación del distrito de prostitución. Toshizo, que tendía a ser poco útil en asuntos no relacionados con la guerra, solicitó abiertamente la construcción de un distrito de burdeles al estilo oriental. Astaroth sabía que, aunque la decisión era controvertida, había un importante valor social y económico en la construcción de un lugar así. Hasta intentó convencer a Hebe de que esto era habitual en los países honorables a lo largo de la historia, y que formaba parte del desarrollo holístico de la ciudad. Hebe, aunque seguía teniendo dudas, mostró cierto ajuste al reconocer la sabiduría detrás de la decisión de Astaroth y expresar sus preocupaciones. Hebe incluso lanzó una advertencia en contra de que Astaroth visitara el distrito por su cuenta y pidió hasta que le involucrara si era necesario. Astaroth, Toshizo y Hebe habían finalizado los planes para la construcción de una ciudad que pudiera albergar a miles de residentes. Sin embargo, el principal inconveniente al que se enfrentaban era la falta de técnicos. Aunque intentaron reclutarlos, pocos estaban dispuestos a trabajar en el castillo dirigido por el nuevo rey demonio. A pesar de contar con un número adecuado de trabajadores, la escasez de técnicos dificultaba los trabajos de cimentación y las primeras fases de construcción de la ciudad. Esto se convirtió en un punto que obstaculizó el progreso del nuevo proyecto de construcción de la ciudad de Astaroth. Astaroth comenzó a contemplar una solución a este problema, dándose cuenta de que, a pesar de contar con la mano de obra necesaria, la falta de técnicos podría ralentizar el proyecto. Necesitaban expertos que entendieran de construcción y arquitectura, pero era difícil llamar su atención sobre el castillo que un nuevo rey demonio acababa de adquirir. Astaroth y Hebe buscaron una solución a la escasez de ingenieros para construir su nueva ciudad. Se dieron cuenta de que los ingenieros fiables habían estado trabajando bajo la dirección de otros reyes demonio o humanos. Aunque consideraron a los humanos y a otras razas, Hebe sugirió que las razas enana o enana eran conocidas por su pericia en arquitectura y técnicas de construcción. Sin embargo, Astaroth consideró que los 10 enanos que había actualmente en la ciudad no eran suficientes para su ambicioso proyecto. Hebe sugirió que, para conseguir más técnicos enanos, tal vez necesitaran viajar directamente a las regiones de origen de los enanos. Astaroth, con sus buenas intenciones, quería persuadir a los enanos para que se unieran a su nuevo proyecto de construcción de la ciudad. Astaroth y Hebe prepararon el viaje de Astaroth para visitar las aldeas de los enanos y reclutar técnicos. Hubo una discusión sobre quién acompañaría a Astaroth en este viaje. Inicialmente, Eva había preparado todo para Astaroth sin que se lo pidieran. Sin embargo, Astaroth preguntó por la bolsa que Hebe llevaba, que resultó contener objetos pertenecientes a una mujer. Cuando Astaroth se dio cuenta de que Hebe planeaba acompañarle en el viaje, hasta dudó, ya que el viaje podría ser peligroso. En un principio, Astaroth pensó en llevar a un subordinado Goblin en lugar de a Hebe, pero Hebe sugirió que los Goblins no eran adecuados porque no eran muy higiénicos y tenían hábitos alimenticios bruscos. Aunque Astaroth en realidad no quería llevar a Hebe porque consideraba que el viaje era arriesgado, Hebe insistió en acompañarlo. Astaroth también reflexionó sobre a quién podría dejar atrás para vigilar su castillo durante el viaje. A pesar de que en un principio quería dejar atrás a Eva para custodiar el castillo, Eva se negó e insistió en venir con Astaroth. Astaroth también consideró a Hijikata Toshizo, que a pesar de su experiencia en la guerra, tenía una personalidad rebelde. Astaroth estaba preocupado porque carecían de un comandante fiable. Hasta le resultaba difícil encontrar a alguien adecuado para custodiar su castillo durante el viaje al campamento de los enanos. Además, hasta sentía la necesidad de traer a un general humano fiable para este viaje. Sin embargo, hasta no podía llevar a un hombre lobo porque viajar con monstruos llamaría demasiado la atención. Más tarde, Hebe le sugirió a Astaroth que buscara un posible comandante humano entre los lugareños.
Astaroth aceptó la sugerencia y decidió publicitar el reclutamiento de comandantes a través de un tablón de anuncios en la ciudad. Este pasaje muestra la selección de un nuevo candidato a comandante en el palacio de Astaroth, que atrajo a muchos aspirantes. Aunque Eva hizo suposiciones basándose en su aspecto físico, Astaroth señaló que las apariencias no siempre reflejan la verdadera capacidad. Se produjo un incidente cuando un hombre corpulento interrumpió a una niña pequeña en la sala. Aunque al principio parecía trivial, este incidente se convirtió en una gran discusión que casi desembocó en una batalla. Toshizo, en su sabiduría, impidió que Astaroth interviniera, señalando que, como rey, no debía interferir en tales disputas que podrían rebajar su posición a los ojos de los demás. Eve sugirió dejar que el incidente se desarrollara para que las cosas fueran más manejables en el entorno real. Mientras tanto, la chica realizó una misteriosa cuenta atrás, dejando a Astaroth y a los demás preguntándose qué iba a ocurrir. Cuando la chica llegó a la cuenta de 0, el gran hombre decidió blandir su hacha, pero antes de que ésta fuera utilizada, la chica sacó su espada y golpeó rápidamente el hacha del gran hombre, partiéndola en dos. Su rápida acción y la velocidad de sus movimientos dejaron al gran hombre muy sorprendido. A pesar de la aparente confusión, el hombre intentó atacar a la chica, sin darse cuenta de la enorme diferencia entre sus habilidades. Aunque muchos no se daban cuenta, Astaroth, Toshizo y Eve parecían comprender que la chica tenía una habilidad muy superior a la del gran hombre. La chica arañó fácilmente una marca en la mejilla del hombretón y lo despojó de su cintura. Esta situación puso de manifiesto la increíble fuerza y velocidad de la chica. Sin embargo, el hombretón no parecía darse cuenta de lo desiguales que eran sus fuerzas. Las acciones de la chica demostraron una fuerza increíble que podría haber matado fácilmente al hombretón si la chica hubiera querido. Una vez terminado el incidente, la chica confesó educada y sinceramente a Astaroth que ella era Jeanne d'Arc, una guerrera de Francia de otro mundo que había sido enviada por la voluntad de Dios para servir a Astaroth como un benévolo rey demonio. Esta declaración fue pronunciada con la gentileza y santidad de una santa. Cuando la muchacha reveló su identidad, había una elegancia y majestuosidad que irradiaba de ella, casi como una figura saliendo de una pintura de iglesia. El propio Astaroth se sintió hipnotizado por la presencia de esta chica llamada Jeanne d'Arc, admirando su pureza como la de una santa. Como tal, Astaroth quería saber más sobre esta chica que de repente apareció ante él.